Hola a todos, mi nombre es Said Ávila y soy estudiante de la carrera de Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy vengo a hablarles sobre un libro muy interesante y muy particular que es El reino de este mundo de Alejo Carpentier. Antes de comenzar con el libro, cabe mencionar que Alejo Carpentier es un autor latinoamericano, nacido en La Habana en el año de 1904 y muere en Francia en 1980. Alejo Carpentier es uno de los representantes más importantes de la narrativa latinoamericana del siglo XX. Fue ensayista, escritor, en lo que escribió novela y cuento. Recibió muchos premios importantes de literatura, entre ellos el más destacado, el premio Cervantes, el premio más importante que se le puede dar a la literatura escrita en español. Aparte de literato, también fue musicólogo, y esto va a ser importante porque esto lo va a unir a su obra literaria, y de hecho muchas de sus novelas van a tener estructuras musicales. Aparte también de estas dos disciplinas que manejaba, él se desarrolló como diplomático muchas veces, y de hecho por eso muere en París, porque estaba cumpliendo un cargo diplomático y no muere en La Habana. Sobre la ascendencia de Carpentier hay cierta duda, pero sí se sabe que fue de padres europeos. Sin embargo, la identidad latinoamericana del Carpentier va a estar muy afirmada y se va a notar en sus libros. Y para esto voy a pasar ahora a hablar acerca del libro El reino de este mundo. La obra está contextualizada aproximadamente en el siglo XVIII, en el lado occidente de lo que antes se conocía como Nueva España, lo que hoy nosotros denominamos Haití. Tomar en cuenta que Nueva España estaba dividida en dos regiones, la parte oriental, que estaba conquistada y colonizada por los españoles, y la parte occidental, que estaba dominada por los franceses. Entonces la novela se va a contextualizar justamente en esta parte de la colonia francesa, donde la mayoría de los esclavos eran negros, y justamente la novela lo que va a narrar son las gestas revolucionarias que los negros utilizaron para obtener su independencia, tanto del imperio de los franceses como de un segundo imperio negro incluso que va a haber en la isla. Entonces la novela comienza narrando la vida de Tinoel, quien es un negro esclavo, que en realidad representa a toda la comunidad de esclava de Haití. Tinoel es un trabajador quien es explotado, no tiene derechos, obviamente. Recordemos que la esclavitud fue terrible. Y sin embargo hay un personaje muy importante entre esta esclavitud que se llama Macandal. Macandal es un esclavo venido directamente de África, a quien se le atribuyen poderes sobrenaturales por haber estado en contacto con los dioses africanos. Entonces viene a convertirse en un héroe y en un líder de toda la comunidad negra esclava de Haití, y debido a él van a haber ciertas gestas. Entonces hay un momento en el que Macandal es un esclavo, como todos los demás trabajaba, y el principal rubro que había en ese entonces era el de el cultivo de caña de azúcar. Macandal, mientras estaba triturando azúcar, introduce demasiado su brazo, entonces lo destroza y queda manco. Después de esto, Macandal es relegado a otras actividades menores, y con el tiempo Macandal escapa. Ahora, esto va a ser importante en la novela porque apenas cuando Macandal escapa, esto comienza a generar cierto rumor acerca de Macandal, y los poderes sobre Macandal incrementan. Entonces se menciona que Macandal viene y incita a todos los demás negros, a la comunidad esclava, a rebelarse contra los franceses. Y de hecho, eso sucede bajo el liderazgo de Boukman, otro personaje que va a surgir más adelante en la novela. Boukman lidera esta revolución y acontece un genocidio increíble de la mayoría de la población francesa en Haití. Entonces los negros obtienen su primera libertad. Los franceses que logran escapar a sobrevivir huyen a Francia. Sin embargo, después de esto envían retenes franceses para reprimir a los negros, y muy interesante que en eso viene Paulina Bonaparte. Entonces ella tiene una historia muy peculiar dentro de la novela, que a pesar de que venía con una mentalidad europea, cuando ella regresa a Europa, regresa con todas las creencias, con todos los mitos, con todas las supersticiones que logra percibir en Haití, debido a que ella tenía un siervo que era negro. Cuando ella se va es cuando viene la segunda revolución, que los negros se han levantado nuevamente. Sin embargo, algo muy interesante es que después de esta segunda revolución, un mulato, Henri Christophe, toma el poder y se denomina a sí mismo el rey del reino de Haití. Este segundo esclavitud va a ser peor porque antes los negros ancianos no estaban obligados a trabajar y se respetaba de cierta manera la vida. Sin embargo, Henri Christophe en la novela es un tirano terrible,
y de hecho hace trabajar a todos los negros sin importar la edad, sin importar el género, y cuando a alguien le caía mal o no le agradaba algo muy de menor importancia, simplemente lo mataba. Entonces la esclavitud bajo este otro negro viene y es peor todavía que la anterior. Esto lo que provoca más que todo esta esclavitud es la construcción del castillo de La Ferrière, que es el castillo que tenía planeado Henri Christophe. Sin embargo, nuevamente la gesta revolucionaria entre los negros provoca que estos se liberen. Queda atrapado Henri Christophe entre su palacio y pues los negros obtienen cierta libertad. En todo esto Tinnoel ha sido participante activo de estas revoluciones, ha sido liberado y apresado varias veces, entonces queda nuevamente libre y va hacia la casa, hacia la hacienda de su primer amo, que era Lenormand de Metz. Allí él comienza a reconstruir un poco el lugar donde vivía y se acomoda un poco hasta que luego vienen los agrimensores, que es otra ola de opresión que pretendía quitarle las tierras a los negros de Haití. Entonces la novela culmina en eso cuando Tinnoel, inspirado en Macandal, obtiene los poderes sobrenaturales que Macandal había obtenido, que era principalmente convertirse en animales o tener influencia sobre la salud de la población. Entonces se transforma y en un acto digamos, de mucha empatía se sacrifica y decide luchar nuevamente contra los agrimensores en defensa de la libertad del pueblo de Haití. Entonces, esto es básicamente el argumento de la novela. Sin embargo, aparte de tomar en cuenta que el libro que Alejo Carpentier escribe, El reino de este mundo, en realidad está basado en hechos fidedignos, son hechos históricos reales. Él menciona en su prólogo que para la elaboración de esta novela, él se documentó mucho antes y de hecho podemos comprobar que en la historia personajes como Macandal, Boukman, Paulina Bonaparte son personajes reales que tuvieron participación activa en la historia y de los cambios en Haití. Entonces vamos a ver más adelante cómo, aparte de ser una propuesta novelística, va a ser una propuesta también para la comprensión de la cultura de los pueblos latinoamericanos. Bien, antes de continuar quiero hacerles una recomendación al leer el libro sobre el cual estoy comentando, El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, porque como les mencionaba es un libro muy interesante y muy particular debido a los elementos realistas y fantásticos que incluye. Entonces estoy seguro que si lo leemos realmente vamos a quedar satisfechos. Continuando aquí, nos encontramos en el Imaginarium del tercer piso de la biblioteca de la universidad y voy a continuar mencionándoles sobre por qué es una propuesta para la comprensión de la cultura latinoamericana. Si bien Alejo Carpentier hace una combinación de elementos realistas y fantásticos. ¿Por qué realistas? Porque como les mencionaba, la novela está basada en hechos históricos y refleja de manera tácita cómo vivían los esclavos. Menciona de manera muy clara cómo eran explotados, los sufrimientos que tenían y cómo era la aristocracia francesa que vivía en ese momento. Entonces esto se le conoce como realismo, cuando intenta retratar la realidad tal y como está en la sociedad. Sin embargo, a esto notamos que Macandal tiene poderes sobrenaturales. Entonces esto es un elemento fantástico que Alejo Carpentier incluye dentro de su novela. Esto es lo que nosotros conocemos como realismo mágico. Sin embargo, va a tener una particularidad en Alejo Carpentier. ¿Por qué? Porque normalmente en el realismo mágico los eventos fantásticos son inventados por el autor y no tienen mucha relevancia. O sea, están ahí pero para entretener y para deleitarnos. Sin embargo, en el reino de este mundo de Alejo Carpentier, el elemento fantástico va a ser principal, ya que el elemento fantástico se personificará en un héroe, en este caso Macandal, y ese héroe inspirará para que los acontecimientos políticos, históricos y sociales sucedan en determinado pueblo. Entonces en este caso vimos que Macandal es realmente la causa de que haya tantas revoluciones de los negros y de que estos se emancipen para obtener su libertad. Entonces este elemento fantástico es fundamental, es clave para que haya un hecho, para que haya algo que contar. Sin embargo, esto que Alejo Carpentier llama lo real maravilloso no solamente es para la novela, sino que Alejo Carpentier menciona que lo real maravilloso en realidad está en todo el pueblo americano, específicamente en el pueblo latinoamericano. ¿Por qué? Porque esto real maravilloso consiste en que un hecho mítico produzca efectos reales en la sociedad y realmente que aquí en Latinoamérica
Esto se da bastante común. Muchos hechos suceden por mitos, por creencias, por la fe que tenemos en una u otra cosa. Y es que la fe es uno de los elementos más importantes en lo real maravilloso. Alejo Carpentier explica esto en el prólogo de su libro, para lo cual voy a leer una pequeña cita donde muestra la importancia de la fe que debe de existir para que realmente esto se pueda suceder. Y menciona: los que no creen en santos no pueden curarse con milagros de santos, ni los que no son Quijotes pueden detenerse, meterse en cuerpo, alma y bienes en el mundo de Amadís de Gaula o Tirante el Blanco. Entonces vemos que Carpentier nos menciona que realmente si no tenemos fe en algo, no podemos entrar en esa era sobrenatural. Obviamente esto no a un nivel objetivo científico, sino a un nivel de cosmovisión, a un nivel cultural. Lo mismo sucede con los negros. Si los negros no hubiesen creído que Macandal tenía esos poderes sobrenaturales, ellos nunca se hubieran emancipado y nunca hubieran tenido su libertad. Sin embargo, vemos que es importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un mito, algo que hoy científicamente no lo aprobamos y no tenemos por qué hacerlo, este hecho provoca eventos o efectos reales en la sociedad. Y entonces, ¿por qué menciona Alejo Carpentier que esto debe estar está en toda Latinoamérica? Porque Latinoamérica es un continente lleno de fe. Tenemos muchas religiones, todo el mundo está afiliado a algún tipo de religión, todos tenemos mitos, todos tenemos supersticiones y nuestras costumbres están llenas de ellos. Entonces no es extraño encontrar que muchas de las cosas que hay en Latinoamérica son productos de estos mitos. Un ejemplo de esto son los templos católicos que tenemos. Realmente no hay un ente material que provoque, justifique la construcción de los templos religiosos. Sin embargo, la fe que tenemos en eso es lo que provoca que haya producto material que pueda ser tangible. Entonces, de hecho, nuestro comportamiento diario a todos los latinoamericanos está condicionado por los mitos, por las creencias que tenemos. Entonces vemos que Carpentier está proponiendo esto de tomar en cuenta la percepción que tienen los actantes de la historia, los participantes de los hechos sociales. Y si tomamos en cuenta la percepción que ellos tienen, es de tomar en cuenta también sus mitos, las creencias que los provocan a hacer eso. Entonces esta tesis principal que se mueve en la novela de Alejo Carpentier, vemos que se aplica también para la comprensión de la historia latinoamericana, porque realmente en un libro de historia normal no vamos a encontrar que Macandal tenía superpoderes, que se transformaba en iguana, que se transformaba en mosca. Sin embargo, si nos vamos al pueblo de Haití, cuando Carpentier anduvo ahí, sí lo pudo percibir. Entonces vemos que realmente es parte importante, porque esta memoria histórica de los pueblos ayuda a comprender realmente su manera de ver el mundo y ayuda a comprender también por qué ciertas cosas han resultado como realmente las tenemos hoy en día. Entonces es muy importante por eso la novela de Alejo Carpentier. Vemos esta tesis que sobrepasa la literatura y que trasciende la historia y la política e incluso comienza a generar la identidad latinoamericana. Nosotros en Honduras también tenemos muchas cosas que son producto de esto real maravilloso, y el ejemplo lo tenemos aquí cerca con la aldea de Suyapa. Recordemos que la creación de toda una aldea, de una comunidad, se basa en el hallazgo de la Virgen de Suyapa, que académicamente lo tomamos como un mito, pero que realmente para esas personas no es un mito, sino que es algo real. Y vemos nuevamente el hecho fantástico personificado en un héroe, en este caso una heroína, que provoca resultados tangibles y materiales en la sociedad. Y así como está la aldea de Suyapa, tenemos muchos otros ejemplos que pues es deber nuestro identificarlos y verlos para poder apreciar realmente esta riqueza cultural, para poder comprender realmente, comprender a los demás y comprendernos a nosotros mismos como hondureños, como latinoamericanos, para comprender nuestra historia. Bueno, cabe la invitación nuevamente a que lean el libro. Es muy interesante, Carpentier, y que incluso leamos otros libros de él. Me despido de ustedes. Mi nombre es Said Ávila, estudiante de la carrera de Letras de la universidad, y les invito a que sigamos leyendo, que leamos autores latinoamericanos, que leamos autores universales, pero que realmente leamos, porque la lectura no es una imposición, realmente es un placer que todos debemos de disfrutar. Gracias.